Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Punto de Encuentro, por fin viernes. Buenos días también a nuestros auditores en Estados Unidos que nos escriben con bastante frecuencia y también a los auditores que tenemos en Suecia, que el otro día nos mandaban la convocatoria a los cabildos autoconstituidos en 2 ciudades de Suecia. Que sería bueno que nos informaran cómo va eso, cuántos chilenos que viven afuera se van a meter estos cabildos autoconvocados. De las conclusiones nunca vamos a ver, por supuesto. Hoy día estamos con María Los Ángeles Fernández, que viene en camino, cientista política de María Los Ángeles y creadora de Hay Mujeres. Y estamos también con Pablo Ortúzar, director de investigaciones del Instituto de Estudios de la Sociedad. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Bien. Qué bueno, Pablo. Pablo, me gustaría que conversáramos algo que quizás los auditores ya estén hasta la tusa, pero yo creo que vale la pena destacar lo increíble que han sido estos 2 días, la consternación, el cariño y el respeto de la gente y particularmente de los jóvenes por el expresidente Aylwin. Ayer hasta las 12 de la noche pasaban personas, más de 10.000 personas pasaron a saludarlo. Es una cosa increíble, al Federtram, y lo hacían pasar muy rápidamente, pero hacían cola de 1 hora, pero para presentarle su respeto, todo esto, te digo, Pablo, porque está todo este ambiente de degradación de la política, y cuando tú ves esto dices, aquí hay admiración y hay respeto. Sí, yo creo que Aylwin muestra que la política puede ser un arte noble y que puede y que puede haber políticos decentes también. Es Pablo, no nos digas puede. No puede ser, porque hay momentos en que no lo es, porque tenemos como contracara a Aylwin a Rivas, por ejemplo, un diputado de la República tratando hijo de puta a un ciudadano. Antonio Koluksic. Claro. Y gentuza, digamos, que así que se ha ido colando por la falta de preocupación de los partidos por encontrar votos nomás. Claro, o sea, por la preocupación de los partidos simplemente por los votos y no por hacer política de verdad, digamos. Y Aylwin es un ejemplo de política de verdad, y la política de verdad es un arte de la representación, y el arte de la representación es justamente buscar acuerdos, buscar visiones que permitan la paz y no hacer lo que uno quiera, digamos. Y eso es importante porque a Aylwin muchas veces se le juzga como alguien que defrauda de cierta manera las expectativas X puestas sobre él. Y en realidad es una persona que, haciendo uso de las artes políticas, logró conciliar un país que estaba quebrado en 2, digamos. Y eso es muy impresionante. Ayer Insulza decía algo muy interesante, José Miguela, decía que había sido un gran gobernante, dijo, y fue muy fructífero para lo que su época se le pedía, que era eso, era volver a articular este país en forma democrática y la paz, amén de todo lo que hizo en materia económica y qué sé yo. Dijo, dijo él, es que hoy día le están pidiendo cosas para el día de hoy. Esas cuestiones no se las pidieron entonces. Aparte que lo que la lección de cómo hacer política sí queda, sí es trascendente en el fondo. ¿Y qué es la política? Y eso es importante, por ejemplo, uno ve el movimiento estudiantil, digamos, que no fue capaz de respetar un funeral de Estado. No, ¿sí? Estamos hablando de la marcha y la confecha ayer. Y eso es muy decepcionante porque finalmente es no entender cuando un político, digamos, hace buena política, la magia de la representación es que sus actos representan a muchas más personas. O sea, cuando una persona puede ser miles de personas o millones de personas, como Mandela, como Aylwin en su momento, etcétera. Lo mismo el movimiento estudiantil, el 2011 el movimiento estudiantil, qué sé yo, pueden haber sido 100.000 personas en la calle, pero logró representar a millones de personas también. Pero hay momentos también que por mezquindad política, esas 50.000 personas, esas 10.000 personas son solo eso, son solo 50.000 personas en la calle. Y eso la verdad es que en términos de representación es muy poco. Pero yo creo que ayer había demasiada gente para el desafío que estaban haciendo. En el fondo nos sentamos en un día de duelo por un expresidente admirado por Chile, no importa nada, nosotros reivindicamos nuestro derecho a marchar en las calles. No, y está bien, sí, pero el punto es que es un acto bastante mezquino, y los actos mezquinos no logran representación política. Entonces, ayer, qué sé yo, Gabriel Boric se felicitaba, mire, hay tantas, qué sé yo, 50.000 personas o 100.000 dijeron. Pero el punto es que cuando un acto es políticamente mezquino, no es más que eso, digamos, las personas serán esas y un poco más en su casa. Y en el fondo la capacidad de representación, de articulación, de política de ese movimiento disminuye. Entonces, ayer pueden haber dicho, bueno, un éxito porque igual llegó harta gente, pero en realidad perfectamente puede ser políticamente un fracaso. Yo creo que lo mismo Rivas, digamos, Rivas cuando gana las elecciones quizás representa los anhelos de alguna gente, digamos, de su circunscripción.
pero cuando hace actos políticamente mezquinos, como insultar a un ciudadano de la República desde la tribuna que le da el hecho de ser representante de la República, desmerece la política y obviamente pierde su capacidad de representación y es solo un tipo pero eso le permite salir en el diario. Sí, pero bueno. Y mantener, porque hoy día lo que premia siempre es la manifestación, el descontento, el alegato, el arrebato. No, pero yo no lo vería así tampoco. O sea, ayer, de hecho, lo que estábamos comentando al principio es que fueron muchísimas las personas de todas las edades, de todos los sectores sociales y políticos, los que rindieron homenaje a Patricio Aylwin. Entonces, no, tampoco es que la mezquindad se haya tomado todo en Chile, digamos, pero hay harta mezquindad, es verdad. Pero sí llama la atención el permanente cuestionamiento, ponte tú, tipo los tipos Boric, o los tipos Jackson, que ayer también fueron a marchar con los estudiantes, de que él desmovilizó el movimiento social. ¿De qué movimiento social me hablan en el año 90? Las declaraciones de Jackson creo que no fueron en esa línea. O sea, solamente Boric se tiró en contra de él. Sí, porque también hay harta gente que está, y de hecho obviamente no es incompatible marchar o sea, es un acto que puede ser visto y que mucha gente justificó de manera mezquina. Obviamente también puede haber gente que dijo, mira, en realidad, de hecho se podría decir, bueno, Aylwin nos legó ciertas libertades políticas que queremos ejercer hoy día casi como tributo a él. Podrían haber dicho eso. Pero la verdad es que el mensaje que se transmitió por la mayoría de las dirigencias fue mezquino. Y de hecho a la marcha le pusieron la alegría que no llegó y un montón de cosas que obviamente eran un insulto en cierta medida a la memoria del expresidente. Muchos colgajos tenía la marcha. Al final uno dice, ¿por qué marcharon ayer? De las cosas que yo les oí por las cuales marcharon. Porque la alegría no llegó. Imagínate lo añejo que estamos hablando. Estamos hablando de... Y eso es en el fondo una ironía contra Aylwin, porque la concertación era la que traía la alegría. Chile, la alegría ya viene. Después... porque marcharon también porque la gratuidad contempla solo apenas el 14% de los estudiantes de educación superior este año. En el mejor de los casos, porque este es el cálculo de beneficio a 160.000 estudiantes que hace el gobierno y eso es solo 14%. Después alegaron por el copago. Pero y alegan. Resulta que es como divertido porque resulta que la gente antes, sencillamente que existiera el CAE, no tenía ni una posibilidad de ir a estudiar. No era de los sectores más alto ingresos, porque por lo menos el CAE que creó el gobierno de Ricardo Lagos, algo es. Antes solo las universidades del CRUCH tenían beneficios. Hay que decir que el interés que tenía ese crédito, considerando... Era terrible. No solo, considerando que además el aval era el Estado. Era ridículo. Bueno, pero eso fue un negocio. Pero no lo pagaban. Ya, pero hoy día existe un CAE con una tasa de interés del 2% que hace posible que cualquiera que tiene talento y quiere estudiar, estudie. Y es pagable. Y además es contingente al ingreso. Es decir, si tú no tienes plata, no pagas. Es un porcentaje de tu ingreso. Yo volvería al tema... Y todo es como que estamos en foja cero, como que no se hubiera hecho nada. Sí, yo volvería al punto de la mezquindad en política. O sea, cuando alguien insiste sobre algo y no está dispuesto a ceder, no está dispuesto a articular más visiones, a reconocer que la República tiene muchas más necesidades. O sea, y que no solamente el momento estudiantil, o sea, los estudiantes universitarios no son la primera prioridad del país, si no son capaces de reconocer eso y de mirar un poco para el lado, de mirar lo que está pasando en el Sename, de mirar lo que está pasando en las 30.000 personas que viven en campamento. La pobreza en Chile, la marginalidad social en Chile que no se acabó, digamos. Entonces, si no son capaces de mirar eso, bueno, obviamente van a ir perdiendo apoyo popular. Yo creo que ese es el destino del movimiento estudiantil. Eso es como una moraleja muy bonita, pero yo no me la creo, Pablo Artuza. Llegó la María de Los Ángeles Fernández. La María de Los Ángeles, ¿cómo estás? Con los pelos parados, el nivel de estresores sociales. Parados, el día viernes debieran aplacarse los pelos. No, tranca por todas partes, cola por todas partes. Yo tengo quién es mi candidato a salir del gabinete en el próximo cambio de gabinete. Qué ineficiencia más grande. No nos merecemos esto. Bueno, tú estás en todos lados. Yo prendo la tele, estás en la tele. Leo La Tercera, está de columnista. Así que puedes hacer lobby para empezar a sacar al tiro de No. De verdad, puede ser un excelente académico, pero le falta calle. Él usará el Transantiago. ¿Qué uso? No. Y yo me quejo de vicio, tengo auto. Imagínate. Bueno, en fin. Ahora hay que decir también que
como la eficacia de los ministerios depende mucho de la prioridad política que le entregue el presidente. Así es. Y evidentemente este gobierno tiene como 2 ministerios, digamos. Entonces la SECPRES para sacar adelante las leyes políticas. ¿Y cuál sería la otra? Porque no es Aguirre, digamos, no sé qué se puede mover de ministerio. La SECPRES. Bueno, es que ahora además por el proceso constituyente SECPRES va. Oye, hablando del tema educativo, y lo peor está por llegar. Porque cuando aparezca la ley. No, mira, cuando pasen varios años y buena parte de estos chicos que han estudiado gratis, el 14%, lo que sea, salgan y se den cuenta de que era educación gratuita, pero no necesariamente de calidad, y que van a andar dando bote por la vida porque lo que les han enseñado no los habilita para enfrentar la 4ª revolución industrial, pues mira, no sé. Por eso también alegaban ayer. Ayer alegaban porque la educación es de calidad, pero la pregunta es si marchando por las calles la educación se hace más de calidad. O si con los proyectos de ley de este gobierno se hace la educación de más calidad. Si eso es lo terrible. ¿Dónde estamos poniendo los huevos? Es que ¿sabes lo que pasa también, Pilar? Que se ha instalado esta lógica de que, bueno, yo planteo las cosas y si no marcho por la calle nadie me hace caso. ¿Te das cuenta? O sea, faltan esas arenas de conversación, esas arenas de procesar las diferencias que, bueno, de alguna manera con el fallecimiento del expresidente Elwin fue como una especie de remake, ¿no? Volvemos hacia atrás y hay un reconocimiento de ello. Entonces, el otro día ayer o anteayer, un analista de la Plaza decía, bueno, toda la élite política haciendo los reconocimientos a la democracia de los acuerdos. Pero digo, pero también el hombre de a pie, la mujer de a pie, porque imagínate la cantidad de gente que desfiló para verlo. Más de 10.000 personas. O sea, de alguna manera algo tenía este caballero, tenía varias facetas interesantes, pero yo creo que una de ellas era ese espíritu conciliador y la idea de, por lo menos en un momento muy importante en la historia de Chile, no hacer una política necesariamente partisana. Además, recordemos que él mismo renunció a su militancia, ¿no? Para realmente sobreponerse y estar más allá del interés partidario. A todos los chilenos. Esto es lo que nos dice. La capacidad de diálogo. Esto es lo que nos dice Carolina, que dice que lo que ayer se valoró en la muerte de Elwin es que este país todavía aprecia la mesura, la dignidad, la generosidad, lo auténtico, la caballerosidad, la tradición, la consecuencia, los cojones. La honestidad en la verdad y en las culpas. La prudencia. Los chilenos queremos esto y sería muy bueno que la gente que se supone que nos representa atienda que lo que ellos están representando cuando hacen leyes para servirse, como subirse los sueldos y ahora vilipendiar al CERVEL, tema al que vamos ahí. Echándole la culpa al empedrado. Lo mínimo, la mínima obligación que un profesional tiene que cumplir. Bueno, o sea, a mí me volvió como la esperanza ver que hay un aprecio por lo que representó el Patricio Elwin para este país. El tema de ejercerlo, al final recuperar la política, la buena política, también implica recuperar cierta tradición deliberativa en contextos de poder. O sea, hay poder, pero también se puede dialogar en ese contexto. También hay un espacio de maniobra para el encuentro, para el diálogo, en el fondo, y es lo que hizo Elwin con Pinochet, que es una situación realmente difícil. Porque ahora lo miran con desprecio, pero cualquiera de estos cabros chicos habría salido corriendo hasta Argentina con una operación enlace o cualquier cosa. Yo digo todo, yo puse ayer en Twitter, todos son generales después de la batalla, pero habría que estar, yo me acuerdo muy bien de ese periodo y eran otros tiempos. Claro. Además, ellos como no lo vivieron, no saben el nivel de fractura que había interno. Y que era una fractura fuerte, porque además no era que Pinochet fuera un grupo acorralado, sino que había sacado 43% de los votos. Justamente, sí. Y eso estos cabros no lo saben porque tampoco leen de historia, te fijas, porque tendrían que entender que cuando una sociedad está muy fracturada, ahora estamos hablando de nueva polarización. Ayer Lagos dijo que la polarización no era tan evidente, la Mariana Elwin dijo que su papá estaba preocupado por la polarización. Sí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Que nosotros estamos volviendo a un proceso de polarización preocupante? No, la pérdida de la capacidad de diálogo obviamente puede conducir a un proceso de polarización. Yo no creo que estemos ahora en eso, digamos. Porque las posiciones, tal como comentamos sobre la marcha, son bastante poco claras, son bastante chiclosas todavía, digamos. Y no estamos en un contexto de guerra fría que facilite esa polarización en torno a dos bandos demasiado claramente demarcados. Pero cuando una ciudad, cuando un pueblo no sabe dialogar y resolver sus problemas haciendo política, obviamente eso puede estallar, digamos, en conflicto muy muy pronto, digamos, con facilidad. Mira, sí, yo con relación a eso, yo traje algo que salió no hace mucho, el año pasado en la prensa, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, a raíz de esta percepción o no de polarización, donde a pesar de que Chile es uno de los países que aparece en estos rankings mundiales como de los más pacíficos de América, junto a Canadá y Costa Rica, en un 60% los chilenos perciben que el país es conflictivo. Imagínate. ¿Y por qué dicen acá los investigadores? Aquí nombran a Mauro Basaure. Él dice porque dicen que el país tiene muchos problemas,
pero dice que no parece que hubiera fórmulas institucionales y pacíficas para tratarlos. Nuevamente, porque faltan estas arenas de diálogo. Para una mayoría de los encuestados no parece posible que respecto a educación y al conflicto indígena en particular se puedan enfrentar sin que aparezca como prototipo del conflicto violento a raíz del tema estudiantil. Entonces, aquí hay una percepción que tiene la gente de que hay un estrés. Yo no sé si puedes hablar de polarización, porque bueno, la polarización también es una línea continua. Imagínate, por ejemplo, el caso de Venezuela. Pero lo mejor de los discursos de los presidentes, algunos mandaron unos mensajes a la moneda. Wow. Lagos con lo del cónclave. Sí. Se dijo que él hacía las cosas de tal manera, Patricio Aylwin, que conducía y le daba una proyección a la concertación que no era necesario ser cónclave. Como lo que tiene que hacer esta mandataria. Bachelet, el ejemplo de una especie de conducción mezquina, digamos, que eso lo hemos comentado, que se guarda la autoridad para ella, no comparte y en el fondo... No comparte costos, además. No, siempre los costos los externaliza, digamos, y las ganancias funciona bastante como muchas empresas chilenas. Claro. Socializa, o sea, las ganancias las capitaliza ella sola y los costos los tira para el resto, digamos. Y es una forma también mezquina de hacer política y por eso ha ido perdiendo capacidad de representación. Al mismo tiempo, su gobierno, digamos, tiene mucho que ver con su estilo de hacer política, que es el secretismo, todo compartimentarizado, quemando ministros cuando es necesario. Y la desconfianza a los partidos políticos. La desconfianza a su sombra, digamos. Esa es como la característica central de Bachelet. Yo siempre digo que de la moneda no va a salir Steve Jobs. No. El verdadero liderazgo genera postas, genera liderazgo. Para mí este es el test de liderazgo. Y tú te has dado cuenta que durante su primer mandato no emergió de su entorno nadie con posibilidades presidenciales. Después sí el exministro Velasco. Después, pero del entorno inmediato no. Por eso que se erigió Frey. Y ahora tú más o menos estamos viendo lo mismo. Porque uno dice, bueno, ¿qué presidente qué ministro o ministra podría surgir? No estamos viendo a nadie. Faltan 2 años y puede correr mucha agua bajo el puente, pero nuevamente ella no ha logrado traspasar postas. Y lo que tú me ves más bien es que sus exministros están todos en contra de su política. Andrés Velasco, el exministro de Interior el otro día, Pérez Lloma, escribió una entrevista donde criticaba arduamente todo este proceso constituyente. Después Hugo Lavao, que fue su ministro de Economía, criticaba también fuertemente toda la política de gratuidad. Entonces, y suma y sigue, si tú empezaras a recorrer sus ministros, los ministros de su primer gobierno son todos críticos de ella. Los que están aquí están callados porque están comiendo, pero si tú los sacas un poco, acuérdate, ¿te acuerdas la autocrítica que hizo? Que eso es para la historia, esa que se mandó Eizaguirre una vez, que era como que no fuera parte del gobierno, donde dijo que tenían problemas de gestión grave en salud, en desdoblamiento. Educación. Y que lo había desdoblado, que soy pero perdón, y tú no eres parte del gobierno, hazte un mea culpa, mándate a cambiar. Bueno, y es que tenemos muchos ministros comentaristas también, todo el mundo comenta, mira, realmente... Que se hagan cargo, po. Claro, lo que pasa, a ver, aquí hay un tema. Tú ganas elecciones y tienes mayorías, perfecto, se logró la mayoría. Recordemos que también la presidenta Bachelet durante su anterior mandato tuvo mayoría, no es que esta mayoría es inédita, tuvo mayoría el primer año y la perdió. Sí. Porque empezó el fenómeno del discolaje. ¿Y por qué surge el discolaje? Surge por muchos motivos. Pero uno de ellos es que no logras hacer trabajo efectivo de coalición. ¿Ah? Porque aquí no tenemos una coalición, no aglutina. Y yo, después de darle muchas vueltas, yo creo que tú puedes usar las mayorías, hay que usarlas de manera calificada, a lo mejor para tramitar el bono leña, como digo yo, mayoría a lo mejor, pero para proyectos como la reforma educacional, que se juega muchísimo, se juega en la sustentabilidad de las futuras generaciones, es mucho mejor demorarse un poquitito más y procesar mejor la diferencia. ¿Y para qué voy a hablar del proceso constituyente? El proceso constituyente partió mal, lo dijo Correa Sutil, esto tiene defectos constitutivos. Y el defecto constitutivo es que para iniciar un proceso de esta naturaleza, que además tú lo quieres transformar en una gesta heroica a través de un docu-reality, resulta que tú tienes que llamar a todas las fuerzas políticas. Yo lo he dicho. Y no excluir a los partidos políticos. No excluir, excluir a los... ¿Tú crees que el pobre Consejo de Observadores Ciudadanos, que han tenido que llorar por la prensa que les den café y galletas para reunirse, va a tener capacidad de observar nada? No. Van a hacer muestras aleatorias, pero no van a salir quejas, van a salir demandas de por allá, de Curacaví, de no sé dónde, de distintos lugares. No, porque aquí hubo instrumentalización política. Yo no me quiero imaginar. Bueno, y él volvió a hablar en contra de ahora los spots del gobierno del Consejo de Observadores. Pablo, vamos a una pausa con Pablo Ortúzar y con María Los Ángeles Fernández y volvemos. Y así
Seguimos con Punto de Encuentro con la María Los Ángeles Fernández y con Pablo Ortúzar. Elio Noya nos escribe: buen día, el chileno que no es de izquierda, respetuoso de la institucionalidad. Los medios entrevistaron a ciudadanos que se declararon detractores del difunto, pero estaban presentando igual su respeto versus los estudiantes de izquierda que vimos ayer. Un abrazo, Elio Noya. Bueno, yo les quería, ¿por qué no comentamos un poco lo que está pasando, que se dieron una vuelta en el aire con el tema de la no inscripción de la nueva mayoría de sus, ¿cómo se llama?, de sus pactos, de sus pactos como primaria en el CERVEL. Primero la declaración fue de excusa, porque había llegado tarde Isabel Allende. Después hicieron una vuelta en el aire y acusaron al CERVEL. Y la cosa está bien que arde, porque los mismos parlamentarios de la nueva mayoría han dicho, como Pepe Out o Ramón Faría, que hay una intención, seguramente lo que hay detrás de esto es una intención de no inscribir las primarias porque no quieren que haya primarias. Sí, porque finalmente ellos pensaban inscribir primaria en 95 comunas, pero son 95 comunas solo donde hay alcaldes de Chile Vamos. Nunca llegaron a acuerdo, nunca más con nada más. Entonces, la duda que está detrás y que es muy heavy es que pudiera ser como una excusa, y ahora se están tirando contra el CERVEL. Santa María está duro, lo tuvimos ayer en una entrevista, y sigue muy duro, y dice que aquí el CERVEL hizo la pega, que él respalda a la directora, y que si tienen algo más que objetar, que hagan un cambio legal, pero hacer un cambio legal. Hoy no hay espacio, pero una ley express. Una ley express para poder inscribirse. No hay espacio. A mí lo que llama la atención de la nueva mayoría y del gobierno Bachelet es que, siendo socialista y queriendo ampliar el Estado lo más posible, o sea, teniendo hegemonía dentro del pacto de la nueva mayoría, la idea socialista, que quieren ampliar el Estado lo más posible, le hagan tanto daño al Estado, a la institucionalidad y a las instituciones del Estado. Son dos cosas incongruentes. O sea, si uno quiere extender el Estado, uno supone que eso implica profesionalizarlo, hacerlo cada vez más eficiente, etcétera, etcétera. Porque si no, lo que se sabe que se está extendiendo es corrupción, malas prácticas, abuso, etcétera. Pero este gobierno lo que ha hecho, y la nueva mayoría ha apoyado, es agrandar el Estado sin ninguna preocupación, ni por las instituciones ni por la calidad del Estado. Entonces, lo que se está terminando, lo que vamos a terminar, digamos, un escenario bastante complicado y que evidentemente no soluciona los problemas que se supone que se van a solucionar. Y el caso del CERVEL es un ejemplo más de cómo se daña una institución de la República, que es importante. O sea, el servicio electoral es muy importante. Para los tiempos que viene, con autonomía constitucional, para los tiempos que viene, lo que tienes que hacer. Atribuciones al CERVEL. Claro que sí. Y las están poniendo en duda ahora. Así es. Bueno, porque hay que echarle la culpa al emperador. Yo creo que esto es un indicador, un síntoma de cómo funciona internamente la nueva mayoría, que además, obviamente, aquí está en juego el poder real, los cupos y todo eso, y efectivamente ahí se muestra con todo dramatismo la incapacidad de llegar a acuerdo. Es muy preocupante, muy lamentable, pero además esto es un acuerdo político, es un acuerdo electoral, básicamente. No, la nueva mayoría todavía no es una coalición, es un proyecto de coalición que podría ser, pero para eso hay que trabajar, para eso hay que darse una institucionalidad. No hacer cónclaves nomás. Claro, los cónclaves son como bueno, ya hemos visto, ¿no? Además ya se rutinizaron un poco, igual que las comisiones. Y lo que dice Pablo es un poco cierto. El Estado ha ido creciendo, pero tampoco hay un proyecto estratégico de cómo hacerlo más robusto. No estoy hablando en términos de amplitud, sino de mayor densidad. La semana pasada lo que yo vi en la prensa fue una columna, seguramente ustedes la vieron, del encargado dentro del Estado. Hay un coordinador de modernización del Estado, que es Enrique París, donde habla del e-government. Sí, no, increíble. De los papeles a los electrodos o los electrones, una cosa así. Entonces, no sé si esa es la concepción, la verdad que... Bueno, hoy día el decano de Economía de la Chile, Manuel Agosín, sale criticando, en el fondo, hablando del debilitamiento del Estado de Derecho en Chile y su desaparición en algunas partes, como en la Araucanía, digamos. Entonces, la Araucanía, los estudiantes dicen, donde siempre hay todo tipo de destrozo y nadie se hace responsable. Y también mencionó, ¿qué más mencionó? Era... habían eran los estudiantes, la Araucanía y ¿cuál es el tercer ejemplo de pérdida de Estado de Derecho? Pero el punto de Agosín, en todo caso... bueno, los estudiantes también que impiden, aparte de las marchas, que se toman las facultades, que impiden que los demás hagan clases y... Pero el punto de Agosín es como, en el fondo, este es un Estado, este es un gobierno que quería ampliar el Estado, pero ha debilitado el Estado de Derecho, y un Estado que es grande, pero no es fuerte,
es como profecía de desastre, digamos. Sí. Lo otro eran los taxistas de Uber, me acordé. Decía que también estos arrebatos de violencia contra los taxistas de Uber. Las persecuciones de Far West de los taxistas increíble. Contra cualquier persona que pensaban que era de Uber, digamos. O sea, es que hay violencia, hay una violencia contenida. Hay algo en nuestra sociedad que se expresa intermitentemente, que obviamente ha tenido momentos más estelares. El 2011, cuando fue la movilización estudiantil, que básicamente yo creo que también ahí se propició mucho porque se convergieron unos liderazgos bien, digamos, excepcionales, como Giorgio Jackson o la Camila Vallejo. Pero ahora la gente está molesta y reacciona, y todas estas cosas, los taxistas contra Uber, en fin. Pero tampoco se pone el límite, María. No sé, claro, ahí hay un problema evidente. Yo ahora, por ejemplo, venía escuchando el caso de Chan en la radio, y la verdad que a mí el Servicio de Impuestos Internos, que vuelvo a decir, para mí es una obsesión, era la institución de las más prestigiadas que teníamos en Chile. Uno salía fuera de Chile y fuera en América Latina te decían, oye, ustedes pueden declarar por internet. Fuimos pioneros en la materia. Sí, todo el trabajo que hizo Echegaray en su minuto. Y la factura digital. Sí, fue, ¿cómo se llama? Echeverry, ¿no? Fue pionero. Pero a mí me llama la atención que, por ejemplo, en ninguna parte hayan llamado a declarar a los ex directores del Servicio de Impuestos Internos, más allá de lo que vemos que está pasando ahora, porque este país estaba montado en boletas ideológicamente falsas, y una serie de cosas del Servicio de Impuestos Internos no controlaba, en verdad. Bueno, entonces también hay una falta de responsabilidad. Lo que está haciendo es dirigir coerción política, lo que está haciendo hoy día el Servicio de Impuestos Internos. Dirige la coerción del Estado hacia ciertos sectores. Pero antes de que no nos salgamos de lo del CERVEL, porque Pepe Out lo que dice, en el fondo, que aquí lo que hay es que, a pesar de que dictaron una nueva ley, de que hay una nueva ley de transparencia, financiamiento de la política, lo que hay es una resistencia a perder poder. Y él dice, esto es una resistencia a perder poder para entregárselo a la ciudadanía, supuestamente de que no hubieran querido llegar a escribir las primarias. Por eso el proyecto tuvo tanta demora en el Congreso. Es una clase política que prefiere negociar antes de dejarle a la ciudadanía la decisión de elegir qué candidato va a ir. Así el secretario general de turno puede llamar por teléfono a un candidato para decirle, hijito, te conseguí el cupo y tú sabes que me debes. O sea, lo que él dice en el fondo es que ellos quieren seguir en el viejo sistema, que es que tú vas concediendo los cupos como partido y no quieren perder ese foco de poder. O sea, que esto quede limitado a la negociación, digamos, de las cúpulas, de los gatekeepers, de los porteros del reclutamiento. Básicamente es eso. Ahora, lo que yo venía escuchando también en la radio es que mientras estaban velando a Patricio Aylwin, la situación paralela era bochornosa, porque ayer o anteayer estaban enfrascados en una discusión, porque además aparentemente la democracia cristiana cambió los términos de lo que se venía conversando. Entonces, bueno, eso habla de que esto no es una coalición afiatada, pues. ¿Pero tú crees que va a sobrevivir? ¿Esta coalición va a sobrevivir a este gobierno? Pues que la nueva mayoría no tiene una quilla de ideas en la cual todos converjan más o menos entendiendo lo mismo. Y Bachelet, que está a cargo, digamos, que está dirigiendo este conglomerado, es de una pequeñez política brutal al momento de conceder espacios, de dialogar, etcétera. Entonces, es muy difícil que una coalición así pueda subsistir. No tienen un liderazgo que los una, pero tampoco han hecho el trabajo de ideas, digamos. O sea, ellos volvieron al gobierno muy apurados después de gobernaron 20 años. Después pasaron 4 que estuvieron trabajando para votar, digamos, al gobierno de Piñera, y después volvieron al gobierno rápidamente. Y aquí hace falta un trabajo de maduración de ideas, de maduración de un proyecto. ¿Tú no crees que el régimen de lo público de Atria y compañía no hay ahí un sustento de ideas? Digo yo, te pregunto. Obviamente, no, ahí hay un sustento de ideas, pero son ideas radicales y son ideas de que solamente puede interpretar un sector de la izquierda, digamos. Ese es el punto. Entonces, no hay convergencia política. O sea, si es que el régimen de lo público de Atria es el proyecto de la nueva mayoría, ahí cabe desde la mitad del PS hacia la izquierda, que es lo que el mismo Atria hoy día lidera, una facción del PS que es crítica incluso del gobierno actual. Sí. O sea, son ideas de una radicalidad demasiado extrema como para que puedan converger ahí, digamos, todas las fuerzas políticas que están dentro de la nueva mayoría. Pero son las que se han aprobado bajo este gobierno. No, pero hay que ver cómo le está yendo al gobierno y por qué se está desarmando el conglomerado. Si obviamente tiene que ver con eso, y además que esas ideas llegaron desde arriba, tampoco hay un diálogo, tampoco hay un porque debate, lo que permitió el cemento de la nueva mayoría,
que es la Concertación, más 3 partidos más, digamos, el Partido Comunista, la izquierda, en la radio le dicen izquierda cristiana, no es la izquierda ciudadana, más el MAS. Sí. Que vamos, que la izquierda ciudadana y el MAS, como suelo decir yo, deben de caber en un taxi, no sé cuántos militantes tienen. Eso es lo mismo que se habían ido del gobierno de la Bachelet. Claro, son los díscolos que armaron sus propias todas las políticas, lo que los unificó fue ella, la persona. Volver al poder. Sí. Claro, y bueno, y la posibilidad, pero una persona es algo muy frágil, no hay un sustento, no hay un proyecto, efectivamente. Mauricio nos dice, por favor, todo en la izquierda es un tongo. Lo sucedido con la no inscripción en el CERVEL es intencional, les dará el pretexto para seguir designando a dedo. Ese es el tema que es tan complicado, que si hoy día quisieran hacer una ley, ese tipo de comentarios uno lo espera a alguien de derecha, porque obviamente se va a leer con más o menos mala fe este acto, pero que lo diga Pepe Out. Y lo dijo Ramón Farías, que PPD también, claro. Lo dicen ellos. O sea, esto es deliberado porque tenían la escoba, no llegaron a acuerdo, sí. Y no van a llegar a acuerdo, pareciera que es lo peor. Digo que la excusa para una política digamos, de la trayectoria de Allende, que Pokémon se quedó dormida, no pero a mí me cuesta creer que hay como tongo acá, porque como ella llegó, parece que llegó toda agitada, llegó tarde, o sea, no sé. Bueno, también dicen que la actual presidenta, la de SEC, Carolina Goy, llegó al filo 2 minutos antes. Sí. Ahora, efectivamente, yo no sé si es que no hay voluntad de que la gente realmente participe. Yo creo que tiene que ver con que no tienen capacidad de organización interna, de procesar sus propias diferencias, y una arena donde es capital que se procesen las diferencias son acuerdos electorales. Mira, yo traje acá, me gustaría que me dieras un minuto para contarle a nuestros auditores. Hay pocos estudios acerca de los efectos de las primarias en Chile, porque pensemos que las primarias son algo muy reciente. Se aprobaron primarias legales, digamos, se aprobaron durante el gobierno del presidente Piñera. Mauricio Morales, de la Universidad Diego Portales, con su equipo de jóvenes del Observatorio Electoral, hizo un estudio con las primarias candidatos a alcalde del año 2011, y mira las conclusiones que ellos obtuvieron. A mayor fuerza electoral del candidato incumbente, menor participación. Entonces, hay muchos incumbentes, o sea, por ejemplo, claro, que se están religiendo. En segundo lugar, la participación. Mira qué interesante. Le pasó la de eso, por ejemplo. Claro. En segundo lugar, la participación en la elección general fue casi idéntica entre comunas donde se hicieron y no se hicieron primarias. O sea, esta idea de pensar que las primarias estimulan mayor participación para elecciones posteriores no es necesariamente así. Es mentira. Y tercero, que las primarias mejoraron la elegibilidad, principalmente en los desafiantes, mejoraron la elegibilidad. La posibilidad de que tú seas elegido. Yo creo que las primarias tampoco son la panacea. A mí me preocupa cuando uno se toma un instrumento y se piensa que tienen unas características de bondad increíbles. Yo creo que esto más bien tiene que ver con problemas internos de un conglomerado que no es una coalición en forma. Pero ¿cómo es un proyecto por armar, pero... ¿Cómo debería salir de esto, María Los Ángeles, la nueva mayoría? Porque tú sabes que con esto no pueden hacer... no solo no van a recibir financiamiento electoral, si ellos hicieran campaña... Tienen que hacerlo ellos con su propio recurso. Sino que además no pueden hacer publicidad, no pueden hacer propaganda. Entonces no puede el desafiante no se puede dar a conocer. Sí. Entonces, ¿cómo salen de esto? Yo quiero destacar que aquí también hay cierta responsabilidad de la derecha. Porque la derecha estuvo fuera del poder 20 años, los mismos 20 años que estuvo la Concertación exiliada, digamos, y también y fuera del poder durante la dictadura. Uh-huh. Mientras la Concertación durante ese periodo, en los años 80, se preocupó de articular un proyecto político, una serie de centros de estudios, elaborando visiones, puntos de vista, renovándose, la derecha durante los gobiernos estuvo como guardiana de las políticas públicas durante los gobiernos de la Concertación, pero no articuló un proyecto político con peso, con tonelaje, y eso hizo que gobernaron 4 años, pero sin mucha capacidad, digamos, porque cuando se gobierna sin proyecto es muy difícil gobernar, y finalmente perdieron el gobierno al tiro. Y eso hace que llegue una Concertación cansada, desarmada, digamos, mezclada con el Partido Comunista y con estos gallos de la gente del taxi, digamos. La gente del taxi. Y terminamos una situación muy complicada, porque hoy día la pregunta es quién está en condiciones para gobernar el país, y gobernar no es una improvisación, po. Entonces, y en el fondo el tiempo que toma una fuerza política en articularse, en cuajar, etcétera, es bastante tiempo, y parece que no nos dan los plazos. Entonces, la situación en la que estamos entrando parece bastante más complicada de lo que tenemos que llamar a la Melania, porque no tenemos cómo salir de esto. ¿A llamar a quién? A la Melania, que es como una expresión, hay que llamar a la Melania cuando queda la escolla, ¿no? La Melania, qué susto, eso de la Melania. Hay que mostrar. O sea, puede ser un populista, ¿no? Sí, o sea, de hecho, o sea, como el punto es que
La Melania como una expresión, o sea, nunca la había escuchado chao. Y llevo 31 años en Chile, tampoco, la voy a incorporar. Y soy chilena, porque si no me dicen, ¿por qué tienes una española hablando de Chile? No, soy española, chilena y muchas cosas más. O sea, nuestros auditores yo les pido que también se acostumbren a escuchar actores del mundo globalizado. Chile, el segundo país con más acuerdos comerciales por sí mismo después de la Unión Europea. Entonces somos tan abiertos comercialmente también, tengamos cierta disposición de apertura a escuchar otros acentos. Xenófobos. Claro. Hay que resaltar la responsabilidad de la oposición. Ser oposición es un trabajo muy arduo y un trabajo muy serio, ¿no? Yo creo que ahí no hubo suficiente seriedad en entender qué es ordenar un proyecto político para poder eventualmente estar en condiciones de gobernar por parte de la derecha, y eso tiene que ver también con el descalabro actual, digamos. O sea, pero ¿tú crees que con esto quedó en mejor posición la derecha ahora con este traspié? Sí, o sea, para volver al gobierno puede ser, pues, pero la pregunta es si podría gobernar. ¿Con qué? Bueno, pero tú eres uno de los ideólogos de la convocatoria de la derecha, el Chile Vamos y de la declaración. Pero está mostrando su escepticismo. Al principio, pero... Oye, la semana pasada, perdóname, Chile, la coalición de derecha estaba en canibalismo flagrante, sacándose los ojos, porque la UDI quería denunciar o quería hacer una presentación al Servicio de Impuestos Internos porque aparecía RN, o alguna RN vinculado a financiamiento. Cuajar un proyecto político toma tiempo, y uno no hace una declaración y el día de mañana y al otro día ya están todas las personas de acuerdo en un proyecto político. Al revés, se arma una chimuchina, un desorden, un debate, igual que el de la concertación en los años 80. Si los 80 son un periodo de mucho... Faltó leer bueno hoy día. No, lo que hace falta es tomarse en serio la política. Ese es el punto. Ya, nos vamos a una pausa. Ya, volvimos. Con la María de Los Ángeles Fernández y con Pablo Ortúzar. Estábamos hablando entonces de que ayer nuevamente el Consejo de Observadores objetó. Esta vez lo que objetó es el spot del gobierno que para promover los cabildos que se están dando en horario prime y en forma gratuita en toda la televisión. Ellos consideran que no se les consideró. Una vez más no se les preguntó la opinión. Se excluyó la mención de los pueblos originarios. O sea que no lo están convocando. Y los spots hablan de llegar a acuerdo que nos interprete a todos, dicen, cuando es mentira. Eso está creando una expectativa que es falsa porque no es vinculante. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema de dimes y diretes en este Consejo de Observadores que nombra Michelle Bachelet a dedo para que sea representativo, para que cautele la imparcialidad del proceso y finalmente se le viene como un arma en contra? La pregunta es ¿cuándo va a renunciar Patricio Zapata? ¿Cuál es el límite que el gobierno no puede cruzar? Esa es la pregunta. ¿Cuándo renuncia Jorge Burgos? Bueno, sí, ¿hasta cuándo la DC va a aguantar, digamos, que la pasen por encima? Si es Yo no van a renunciar, pues finalmente. Siempre hay gente que dice... No sé, mira, el Consejo Observador Ciudadanos estamos en abril, hasta agosto tampoco es una cosa eterna, dura 3-4 meses. Y bueno, yo creo que vamos a seguir asistiendo a estos tironeos, a estos tira y afloja. Este es un proceso que va a ser así como tú estás bien expresando, Pilar, contradictorio. Por un lado se dice, no es vinculante. Entonces la gente dirá, oye, ¿qué incentivo tengo yo? Voy a ir ahí, voy a invertir mi tiempo, qué sé yo, y al final no es vinculante, pero igual tiene repercusiones, porque de lo que ahí salga, y por eso era muy importante que aquí desde la partida este barco se subieran todos, va a ir orientando posiciones hacia el futuro, se van instalando ideas, se van instalando como grandes frases, que es lo mismo. Aquí en Chile se instaló la idea de que tenemos que avanzar hacia una nueva constitución, eso ya no tiene vuelta atrás. Y lo peor es que mucha gente va a pensar que la nueva constitución es la panacea y va a ser la solución a todos los males, la falacia constitucional, y eso es muy preocupante. Ahora, yo creo que ha sido todo bastante frívolo también. ¿Por qué? Más allá del focus group ampliado frívolo, pero desde el inicio, esto no es un tema, Pilar, que se pueda tratar de manera partisana o partidista. Yo cuando escucho al ministro secretario general de gobierno decir, la derecha, si se inhibe de esto, después tendrá que dar cuentas de su responsabilidad histórica. Oye, pero si no lo subiste al barco desde el inicio y más encima les estás echando la culpa si no se suben. Es como, no sé, yo lo encuentro poco serio. Pero en eso estamos bailando. Bueno, me contestan quién es la Melania. ¿Qué? Alguien escribió quién es la Melania. La Melania es la historia de un guasito que cuidaba una aguja de tren. Agujas son estas barreras, supongo, de tren. Que vivía con su mujer en una choza cerca de la vía del ferrocarril. Un día un curioso turista le pregunta ¿a qué se dedica? Yo soy un guardia, aguja, responde Pedro. ¿Y qué tiene que hacer? Bueno, yo vengo y muevo esta palanca que se llama agujo y la muevo, ¿Y para qué la mueve? Porque cuando el tren del sur quiere ir para el norte, yo muevo la aguja para adentro. Y si viene el tren del norte que quiere ir para el sur, me
muevo la aguja para afuera. El turista lo mira divertido y sigue ponerlo a prueba. Y si vienen los dos trenes al mismo tiempo, ¿qué hace? Bueno, en ese caso, llama a la Melania, pu. ¿Y quién es la Melania? Pregunta el sorprendido turista. La Melania es mi mujer y la llamo para que venga a ver la media cagadita que va a quedar. La historia. Es la Melania. Así que, wow. Así que llamamos a la Melania nosotros también, si no tenemos quién pueda ser candidatura alternativa para el próximo periodo. ¿Ah? Todos los días yo aprendo un chilenismo. Es genial. No te acostarás sin saber una cosa más. Como dice, genial esta expresión. ¿Qué opinas tú? Hay que llamar a la Melania para el próximo periodo presidencial porque no hay nadie capaz de conducir este país. Vamos a ver si es que los proyectos políticos logran cuajar, pero en general, por lo menos por la experiencia de la concertación, uno ve que eso toma 10 años, 15 años, no algo que de 2 años uno pueda tener una coalición política capaz de... No, Pablo, no es así, Pablito. No, mira, sabes que la concertación se constituye... ¿Cuándo se constituyó la concertación? A fines de los 80. Pero a partir de un trabajo que son muchos años antes. Sí, ese es el punto. Sí, pero no por ejemplo, cuando uno ve la experiencia del Frente Amplio. El Frente Amplio llega a gobernar después de más de 15 años de trabajo conjunto, porque el Frente Amplio fue toda la dictadura uruguaya que trabajaron juntos. Aquí yo lo he escuchado de los propios artífices de la concertación, que se constituyen y casi inmediatamente ya viene el hito, ¿verdad?, constitucional del sí, el no, y no tuvieron mucho tiempo para madurar. Yo creo que más bien fue durante la experiencia de gobierno. Y claro, en los primeros años, porque los actores que estuvieron involucrados, que propiciaron la convergencia entre el humanismo laico y el humanismo cristiano, habían construido lo que yo le escuchaba a varios de ellos, que hoy día no existe, el animus societatis. Sí. Tú como antropólogo. Pero eso se construyó durante la dictadura. Claro, ¿no? Claro. Y lo otro es el trabajo intelectual de centros como el Sur. Los centros académicos independientes, lo que fue la vicaría, me refiero que no fue necesariamente en arenas políticas, piensa también que los partidos estaban proscritos, fue en otras arenas donde además convergieron en la defensa de los derechos humanos, donde fueron construyendo esto. No, sí, eso estoy de acuerdo. Mi punto es que el proceso es más largo y eso permitió cuajar confianza, digamos, y una visión de país, que es lo más importante, que les permite gobernar con legitimidad por 20 años. Digamos. Pero con calle, Pablo, porque tú enfatizas siempre mucho el sustento como ideológico detrás de ideas, pero también tienen que tener calle. Pero es que las ideas... Cable a tierra. Mi punto es que las buenas ideas en política son ideas que interpretan la calle, y no se puede hacer calle sin ideas tampoco. Se te retroalimenta. Esta idea de que las ideas vienen del mundo de la idea y la materia está en el mundo de la materia es falsa. Las ideas tienen muchos efectos. Pero las buenas ideas también van imponiéndose a la calle. El problema es cuando las ideas de la calle son las que se imponen a los gobernantes. Porque tú sabes que es lo que se va a imponer en ese caso. Populismo puro. En cambio, cuando lo interesante es cuando alguien que tiene liderazgo y cabeza es capaz de decir... Lograr conducir con un proyecto político razonable. Este es el objetivo, allá vamos. Pero eso es una idea. Eso es una idea. Sí. De arriba para abajo, no de abajo para arriba. No, bueno, obviamente una buena idea mezcla elementos que vienen de abajo para arriba y otros que vienen de arriba para abajo. Hay una cosa más híbrida ahí, no son excluyentes, pero efectivamente un líder que se para y que logra captar el sentido de los tiempos, el zeitgeist, se para y dice, yo los invito a esto. Eso. Un poco lo que hizo él. Sueño. Yo les invito a esto. Cuando le dice que hay que reconstruir el país también con los militares y se cae a pifia del Estadio Nacional. Sí, señores. Sí, señores, sí, compatriotas, porque Chile es uno solo. Eso muestra un político capaz de imponerse a la masa y mostrar un camino de reconciliación que finalmente fue siendo abandonado. Nosotros en 2013 editamos en el Instituto de Estudio un libro que se llamaba Voces de la Reconciliación y salió uno de los textos de Elwin, y era impresionante ver cómo la reconciliación articuló una visión política que luego fue siendo abandonada. Por ejemplo, Bachelet nunca ha hablado de reconciliación en política. Mientras que dentro de la tradición de la democracia cristiana era una parte de la quilla de su proyecto de país para mantener la paz y en el fondo rearticularlo, la idea de reconciliación, que fue borrada, digamos. Interesante. Sí, pero yo quiero contrastar una palabra y tú cierras porque tenemos que irnos. No, yo creo que Bachelet a lo mejor no ha hablado mucho. Ella, por ejemplo, a diferencia de algunos políticos previamente, la oratoria no es un elemento que ella maneje tanto, pero acuérdate que cuando ella emerge en el 2005, 2004, se trató de
interpretar que buena parte de esta emergencia, y como ella es punto del entusiasmo que hay, no era su biografía, y una biografía que no estaba marcada por la revancha, sino por el perdón. Piensa que ella es de todas las gobernantes que hemos tenido, quizás la más vinculada, porque además se vio afectada derechamente. Pero quizás lo leímos mal, porque estaba vinculada, pero no significa que quisiera reconciliación. No, pero yo creo que durante su primer mandato eso fue como, además creó el Museo de la Memoria. Sí, pero es de, Bachelet de proyectos políticos mucho más faccioso de lo que requeriría, digamos, un ánimo de gobernar para todos, digamos. Y el Bachelet yo no sé si tiene una voluntad real Pablo, de gobernar para todos. Te propongo que el próximo programa empecemos por ahí. Lo faccioso. Después lo faccioso. Que nos tenemos que ir con Pablo Ortúzar y María Los Ángeles Fernández. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana, que descansen en paz.